Hola, bienvenidos a una nueva emisión de noticias de El Mundo Ahora por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. En Estados Unidos crece la indignación por la muerte de Alex Pretty, la segunda persona que pierde la vida este mes a manos del ICE en Minneapolis. Mientras videos muestran a uniformados disparándole cuando ya estaba en el suelo, el gobierno lo calificó como un acto de defensa propia. Siguen las excarcelaciones de opositores en Venezuela. De acuerdo con la ONG Foro Penal, otras 80 personas consideradas como presos políticos habrían salido de prisión en las últimas horas. Según la misma organización, se espera que se anuncien más. Tenemos informe desde Caracas. El documento de garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania está 100% listo, así lo anunció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El texto, según dijo, espera ahora la firma de sus socios. Solo después de ello pasará al Congreso de Estados Unidos y al Parlamento ucraniano para su ratificación. Vamos a empezar en Estados Unidos, donde hay dos versiones diferentes sobre el tiroteo del ICE en Minneapolis que acabó con la vida de Alex Pretty, de 37 años. Una es la versión oficial de la administración Trump, que afirma que era un terrorista doméstico que quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden. La otra, basada en los testimonios de testigos presenciales y videos que evidencian que los uniformados abrieron fuego cuando el hombre ya había sido desarmado por los agentes y se encontraba en el suelo. Ampliamos a continuación. En estas imágenes se puede ver a Alex Pretty con un teléfono en una mano y nada en la otra. Cuando una manifestante es tirada al suelo y rociada con gas pimienta, él interviene y también es rociado. El enfermero, de 37 años, es entonces inmovilizado por varios agentes federales enmascarados. No hay indicios de que haya sacado su pistola antes de que un agente se la quitara. Una fracción de segundo después, los agentes federales dispararon una decena de veces. Alex Pretty fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Lo único que hacía era ayudar a la gente a aparcar y pasar con seguridad. No suponía ningún peligro para ninguno de estos agentes. Otros videos desde diferentes ángulos muestran la misma versión de los hechos. Sin embargo, la administración Trump presenta una versión divergente. En redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional compartió la foto de un arma de fuego que, según afirman, pertenecía a Pretty, alegando que el enfermero se acercó a los agentes con esta pistola y dos cargadores y que se resistió violentamente cuando los agentes intentaron desarmarlo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró luego que los agentes actuaron en defensa propia. Esta persona, que acudió con armas y munición para impedir una operación policial de agentes federales, cometió un acto de terrorismo interno. Esos son los hechos. Según el jefe de policía de Minneapolis, Pretty tenía permiso para portar armas y no tenía antecedentes penales. Por su parte, sus padres han denunciado lo que califican como mentiras repugnantes por parte de la administración Trump. En otras noticias de Estados Unidos, la tormenta invernal sigue golpeando a gran parte del país desde el sur hasta Nueva Inglaterra. Se espera que el hielo continúe hasta este lunes arrojando hasta 30 centímetros de nieve. Ya son más de 800,000 los hogares que se han quedado sin electricidad. En ciudades como Nueva York, el alcalde ordenó que se dicten clases virtuales mañana. Desde allí, nuestra corresponsal Mamen Sala nos envió el siguiente informe. Estamos en Nueva York a 8 grados centígrados bajo cero, pero con una sensación térmica de menos 17. Lleva, como podéis ver, varias horas nevando y está cubriendo con este manto blanco todo el estado de Nueva York. Pero ojo, porque este manto blanco es muy bonito, pero también muy peligroso. Porque este temporal histórico trae una combinación de tormenta de hielo, frío extremo y nevadas que puede ser, como digo, muy peligrosa. Por eso la gobernadora de Nueva York ha decretado el estado de emergencia y hay 20 estados más que se encuentran bajo alerta meteorológica. Se pide a la gente que no salga de sus casas, por eso en las últimas 48 horas ya hemos visto pues muchas personas que en los supermercados hacían acopio de comida para protegerse en sus hogares. Se les pide esto por lo menos hasta que remita el temporal. Eso se espera que empiece a ser el lunes por la noche o el martes por la mañana, aunque es cierto que el frío podría mantenerse varios días. Esta tormenta, este temporal, afecta a más de 200 millones de personas. Eso es más de la mitad
de la población. Se han cerrado carreteras y precisamente en las carreteras tienen todos los ojos puestos los territorios del sur, porque allí no están acostumbrados a este tipo de situaciones, se han quedado sin sal y sin productos para descongelar el hierro y esas carreteras son más peligrosas todavía. Hay al menos 15.000 vuelos cancelados, mañana se suspenderán las clases en muchos estados y no abrirán sus puertas muchas oficinas federales por, como digo, riesgo a lo que está ocurriendo por este temporal. Cambiamos de tema y pasamos a Venezuela, donde continúan las excarcelaciones de opositores. La ONG Foro Penal, que ha venido monitoreando estos procesos, dijo que otras 80 de las personas consideradas como presos políticos habrían salido de prisión en las últimas horas. Para ampliar este tema, saludamos a esta hora en Caracas a nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Daniela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El Foro Penal dice estar verificando estas liberaciones. ¿Quiénes hasta el momento se sabe que han sido liberados? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hasta el momento no han publicado la totalidad de los nombres de esas 80 personas porque una de las cosas que dice el Foro Penal es que hasta que la familia y los abogados no lo permiten, autoricen que ese nombre sea publicado y se verifique, ellos no lo dan a conocer y tampoco para crear falsas expectativas. Sin embargo, ya se han conocido de 2 liberaciones del profesor activista político Jesús Peroso, él había sido detenido en julio del año 2025, y de Kennedy Tejera. Este era un caso emblemático porque Kennedy Tejera es abogado del Foro Penal venezolano y había sido detenido justo cuando había ido a asistir a otro preso político. Él estaba detenido desde el 2 de agosto de 2024. Sin embargo, como decías, son 80 al menos los excarcelados. Y uso ese término porque el Foro Penal insiste en que estas personas no están obteniendo libertad plena. Ellos están obteniendo medidas sustitutivas de libertad, como por ejemplo deben presentarse de forma periódica ante los tribunales. Algunos tienen prohibición de salida del país, algunos incluso tienen prohibición de declarar sobre sus casos ante medios de comunicación y redes sociales, entonces no tienen una libertad plena. Hay muchas contradicciones en cuanto a las cifras, porque de hecho este fin de semana la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decía que a la fecha 626 personas habían sido excarceladas en Venezuela y que de hecho este lunes iba a tener una conversación con el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, precisamente para pedirle que ese organismo verificara las listas. El problema es que el gobierno no las ha hecho públicas y tampoco se le ha enviado ni a los diputados de la Asamblea Nacional, como le había prometido el propio presidente de la Asamblea, hermano de Delcy Rodríguez, ni tampoco se ha dado a conocer ni a los medios ni a los familiares. La cifra del Foro Penal venezolano es la cifra de las personas que ellos han podido verificar y que son personas que cumplen con los parámetros de presos políticos que tiene esta organización. Otras organizaciones no gubernamentales publicaban este fin de semana más de 190 personas liberadas, pero por eso es la diferencia en las cifras, porque no se conoce la del gobierno y porque había muchos casos de personas que no habían denunciado por miedo y hasta ahora es que se conocen que sus familiares estaban detenidos. Daniela, gracias por este reporte desde Caracas. Cambiamos de tema. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, anunció que el documento mediante el cual Estados Unidos da garantías de seguridad para su país está completamente listo. El mandatario dio a conocer la noticia durante una visita a Lituania y justo un día después de que se dieran por concluidas las conversaciones a 3 bandas con Rusia y Estados Unidos para intentar poner fin a la guerra en su país. Zelensky dijo que el texto aguarda ahora que sus socios establezcan una fecha de firma y solo después de esto pasará tanto al Congreso estadounidense como al Parlamento ucraniano para su ratificación. Para nosotros, las garantías de seguridad son lo primero. Se trata de garantías de seguridad bilaterales de Estados Unidos. El documento está completamente listo. Esperamos que nuestros socios estén dispuestos a proporcionar una sede cuando lo firmemos. Posteriormente, el texto se someterá a ratificación en el Congreso estadounidense y el Parlamento ucraniano, de conformidad con nuestros acuerdos. La segunda garantía de seguridad para Ucrania son las garantías de seguridad europeas, una coalición de los países dispuestos y, sobre todo, la pertenencia a la Unión Europea. El ejército israelí acabó con la vida de 2 palestinos este domingo en el norte de la Franja de Gaza y dejó a otros 4 heridos en Ciudad de Gaza. Mientras tanto, en el plano diplomático, el enviado especial de Estados Unidos a Israel, Steve Witkoff, calificó de constructivas las discusiones con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre la segunda fase del plan de 20 puntos para Gaza. El yerno de Donald Trump, Jared Kushner, también participó en el encuentro que tuvo lugar el sábado en Jerusalén. Ambos instaron al premier israelí a avanzar en los puntos de esta segunda fase que incluyen la reapertura del cruce fronterizo de Rafah.
Jared Kushner se ha erigido como una de las personas que le habla al oído al presidente estadounidense Donald Trump. Durante el segundo mandato del republicano, el esposo de la hija del mandatario, Ivanka, ha sido una figura relevante en las negociaciones para intentar culminar los conflictos armados en Gaza y Ucrania. Pero cómo este desarrollador inmobiliario ha logrado convertirse en uno de los hombres fuertes de la Casa Blanca, está logrando a Kushner incrementar su patrimonio en medio de sus labores diplomáticas, lo revisamos en el informe de Diego Bassani. Ya no es solamente el yerno de Donald Trump. Jared Kushner ahora también es uno de los alfiles del presidente en el plano internacional, representante de la Casa Blanca en los diálogos de paz entre Ucrania y Rusia, miembro de la Junta de Paz para Gaza y promotor de los planes de renovación urbana para reconstruir el enclave palestino tras la guerra entre Israel y Hamás. Empezaremos en Rafah, con muchas viviendas para la fuerza laboral. Creemos que esto se puede hacer en 2 o 3 años. Ya hemos comenzado a quitar los escombros y a hacer parte de la demolición. Y luego, la nueva Gaza. Podría ser una esperanza, podría ser un destino, tener mucha industria. Kushner nació en el seno de una familia judía proveniente de Belarus, que durante 3 generaciones ha construido un emporio inmobiliario en Nueva York y la costa este de Estados Unidos. Su padre, Charles Kushner, hoy embajador de Estados Unidos en Francia, lideró la empresa familiar hasta 2005, cuando fue sentenciado a 2 años de cárcel por cargos de evasión fiscal, manipulación de testigos y donaciones ilegales a campañas. En medio de la alta sociedad de la Gran Manzana, Jared conoció a Ivanka Trump, descendiente y heredera de otro gran imperio inmobiliario neoyorquino, con quien se casó en 2009. Tiempo después, cuando Donald Trump se erigió como candidato republicano a la presidencia para las elecciones de 2016, Kushner empezó a aparecer en el escenario político. En la primera administración del magnate fue asesor especial del presidente, participando activamente como representante diplomático de la Casa Blanca, un puesto que ha retomado con fuerza durante el segundo mandato de su suegro, eso sí, sin dejar de lado sus negocios en todo el mundo. Según Forbes, el portafolio de Kushner Companies ahora es superior al de The Trump Organization, con proyectos en países como Arabia Saudita, Serbia, Albania y ahora con la mira en la Franja de Gaza. En Raqqa, en el norte de Siria, la recuperación del control por parte de Damasco tras la retirada de las fuerzas democráticas sirias de Hawaya. El puente principal sobre el río Éufrates fue bombardeado durante los recientes combates, lo que dificulta la circulación entre las 2 orillas de la ciudad. Para los habitantes, esta destrucción alarga los desplazamientos, encarece los costos y complica aún más una vida cotidiana ya marcada por años de guerra y cambios de autoridad. El siguiente reportaje fue realizado por el equipo de France 24 en el terreno. En Raqqa, el poder volvió a cambiar de manos. Tras intensos combates, Damasco recuperó de manos de las fuerzas kurdas la ciudad situada sobre el Éufrates, que representa un nudo de comunicaciones que conecta las regiones del noreste de Siria. Las autoridades acusan a las fuerzas democráticas sirias de haber bombardeado este puente principal. Venía de Raqqa y me dirigía al campo. Quería ir con un amigo a un funeral, pero el coche se atascó. El terreno estaba húmedo y la carretera estaba intransitable. Este puente que une las 2 orillas del río ya había sido bombardeado una primera vez en 2017 durante los combates contra el grupo Estado Islámico. No se reparó hasta 2024 antes de volver a sufrir daños. Cuando destruyeron el puente, nos arruinaron la alegría tras la liberación. Este puente es la arteria vital de la ciudad de Raqqa. A falta de una solución inmediata, los habitantes se organizan por su cuenta e intentan tapar provisionalmente los huecos. Los habitantes han trabajado para rellenar los puentes. El Estado tiene mucho que hacer y puede llevar 1 año o más. Solo queremos ayudar a la gente a desplazarse para que no tengan que hacer un desvío. Pero el desvío es la única solución para Mohamed, a pesar de los costes adicionales. Hoy transporto productos desde la ciudad de Raqqa al campo, pañales y pañuelos, pero tengo que recorrer 75 kilómetros más. En Raqqa, las ruinas recuerdan la magnitud de los retos a los que se enfrentan las nuevas autoridades. Un cambio más de control para los civiles que siguen viviendo en una ciudad aún devastada. Continúa en India la visita de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Ambos se reunieron hoy con el ministro de Relaciones Exteriores indio en medio de las discusiones para poder concluir el acuerdo comercial entre el país sudasiático y el bloque de los 27, que permita reducir los aranceles sobre automóviles y el vino europeo y ampliar el mercado para los productos electrónicos, textiles y productos químicos indios. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos.